¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Bienvenidas y bienvenidos a este diplomado de Derecho Electoral. Ya vieron algunos temas relevantes de la materia electoral relacionados con el derecho electoral. El día de hoy y mañana conmigo van a revisar el tema del sistema de nulidades. En cualquier momento ustedes pueden participar, pueden abrir su micrófono, pueden poner un mensaje ahí en el chat, poner una manita, pero la idea es que participen tanto el día de hoy como el día de mañana en este tema del sistema de nulidades. El sistema de nulidades, pues, es uno de los temas más importantes en la materia electoral. El sistema de nulidades quiere decir que en materia electoral, pues, existe la figura de la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede anular una boleta, un voto, se puede anular toda la votación en una casilla, los votos de todos los partidos en una casilla. Se pueden anular también todos los votos de varias casillas, no solo de una casilla, sino de varias casillas. Y finalmente, el sistema de nulidades nos habla también que se puede anular una elección. ¿Qué elección? Se puede anular cualquier elección de ayuntamientos, de diputaciones locales, de una gobernatura, del Senado de la República, de diputaciones federales, o también se puede anular finalmente la elección presidencial. Entonces, entre el día de hoy y mañana vamos a ver cómo se anula un voto, cuáles son sus particularidades, en qué caso se anula. También vamos a ver cómo se anula toda la votación en una casilla, cuáles son los elementos, las características, por qué cuando se anula la votación en una casilla se anulan los votos de todos los partidos políticos y también se anulan los votos de las candidaturas independientes. Por ejemplo, si yo soy partido político e impugno la votación en una casilla porque existieron irregularidades y tengo razón, entonces se van a anular todos los votos en esa casilla. Fíjense, también mis votos. También los votos que yo obtuve en esa casilla como partido político también se van a anular. Entonces es un tema muy importante porque yo tengo que revisar, pues si voy a impugnar la votación en una casilla, pues cuántos votos tuve yo también, porque también se van a anular mis votos. Fíjense cómo es particular el sistema de nulidades, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco todos esos temas entre el día de hoy y mañana. Pero sí les insisto, para mí es muy importante su participación. No se queden con las dudas. No le hagan como luego le hacen por ahí. Al final pregunto o al final se abre el periodo de preguntas y respuestas. A mí nunca me ha gustado al final porque al final ya nos vamos a hacer otra cosa. Esa es la verdad, ¿no? Pues cuando tengan la duda, levantan la mano, abren su micrófono y participamos aquí todos en su duda. A lo mejor ampliamos la duda, no la resolvemos, pero la cosa es discutir, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, empezamos. Lo primero que quiero que quede muy claro es la boleta, porque la boleta electoral, cuando nos la dan en la casilla, no sabemos muchas veces exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay que tener muy claro en materia electoral, cuando nos dan una boleta, que ojalá, no sé si vaya a suceder, yo quisiera que sí, pero se me hace que el tiempo nos va a alcanzar. Ojalá ya tuviéramos el voto electrónico en el 2024 y esa boleta que están viendo ahí ya no sea de papel, ya nos aparezca en la pantalla de nuestro celular, de nuestra tableta, de nuestra computadora o de una urna electrónica. ¿Qué más quisiera? Pero pues no sabemos, ¿no? En eso está el Senado de la República, revisando reforma electoral, a ver si se incorpora el voto electrónico. Pero si nos la dan de papel, va a ser lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer muy bien nuestra boleta y saber por quién estamos votando. Yo sé que ustedes quizá estén pensando, pues es muy fácil votar, pues nomás marco el emblema y listo. No. Fíjense todo lo que pasa en una boleta, que luego muchas veces no hacemos conciencia exactamente lo que estamos haciendo en una boleta. Si yo voto por un partido, voy a marcar ese partido, ese emblema, y viene el nombre de un candidato.
Primero, ojo, tengo que marcar. Viene el primer problema. La ley nos dice cómo se marca un emblema. No nos dice, ¿eh? La ley dice marque el emblema de su preferencia, pero ¿cómo lo marco? ¿Con una X? ¿Con una paloma? ¿Qué tal si dentro del emblema pongo no quiero votar por este partido? Sigue siendo una marca. ¿Qué tal si dentro del emblema pongo ahí una palabra denostativa? Sigue siendo una marca y está dentro del emblema. Luego nos dicen, anula ese voto porque tiene una cruz, y cruz quiere decir negativo, quiere decir que no quería votar por ese partido porque hay una cruz. Pues no, ¿verdad? La lógica y la experiencia en México nos dice que marcamos con una cruz, pero la lógica y la experiencia, no la ley, ¿eh? La ley dice marque el recuadro de su preferencia. ¿Y qué nos dice ahí la boleta? Marque el recuadro de su preferencia. No nos dice cómo. Y luego nosotros, cuando hacemos el recuento de votos en un instituto o en un tribunal, nos encontramos boletas de todo tipo con marcas denostativas, donde marcan 3 emblemas, donde le ponen paloma a todos los emblemas, donde le ponen cruz a todos los emblemas. Entonces, ojo, hay que marcar un solo emblema y como lo dice la lógica y la experiencia, con una X o con una cruz, aunque no nos los diga la ley, pero solo un emblema, porque vamos a ver qué pasa si marcamos varios. Bueno, en primer lugar, cuando marcamos un emblema, ¿estamos votando por ese partido y por ese candidato nada más? No. ¿Ya vieron cómo luego podemos incurrir en errores? Si yo marco el emblema de un partido y ahí y al lado viene el nombre del candidato, no solamente estoy votando por ese partido y por ese candidato. Vean esta boleta. Diputaciones federales. Si yo marco un emblema, no solamente estoy votando por ese emblema, por ese partido y por ese candidato. También saben por qué estoy votando, por los de acá atrás. RP. Mi voto va a lograr que entren más de RP por ese partido. Entonces, no solamente estoy votando por el que está acá adelante, también estoy votando por los de atrás. Entre más votos tenga ese partido, más diputados y diputados van a entrar de RP, de ese partido. Entonces, ojo, no solamente estoy votando por el candidato a diputado federal del Distrito 1 del estado de Colima. También estoy votando por los diputados y las diputadas federales de RP que registró ese partido. ¿Cuántos van a entrar de RP de cada partido? Pues conforme le fue la votación. Si aquí muchos votaron por un partido, van a entrar muchos diputadas y diputadas de RP. 5, 10, 15, 20, no. Ya 20 es mucho. 5, 10, 15. Es el promedio, ¿no? Pero si le fue mal a mi partido de este lado, van a entrar 2 o 3 o 4 nada más de este lado. Entonces, conforme yo vote por acá, van a entrar los de RP. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser regulares. Por lo general, todos los partidos entra por lo menos 1, 2 o 3 de RP, pero un partido puede meter 15 de RP y el otro solamente uno. Entonces, siempre cuando les den su boleta, pues no perdemos nada en darle una vueltita acá atrás a ver quiénes son los de RP. ¿Quién es el primero que entra de los de la lista? El número 1. Entonces, ya sabemos por lo pronto que el que está atrás en la boleta, el 1, el 2 o el 3, van a entrar 4, 5, 6. Entonces, le doy una revisada rápida y veo a ver quiénes son los candidatos en la lista, quiénes son los primeros en la lista. Bueno, los primeros en la lista seguramente son los que van a poder entrar. Si le va bien al partido, si le va mal al partido, entrará 1, 2 o 3 ahí con muchos trabajos, ¿no? Entonces, primero, no solamente estamos votando por el partido y el candidato de mayoría relativa, donde viene su nombre aquí en el frente, también estamos votando por los de atrás. Después, en las boletas ya se maneja lenguaje incluyente. Quizá no nos dimos cuenta, pero durante muchos años decía diputados federales. Y la pregunta es, ¿no había candidatas? Pues quizá al principio no había candidatas. Ahora, ojo, todos los partidos políticos están obligados a registrar 50% de diputadas federales. Si son 300 de mayoría relativa, los partidos tienen que registrar 150 mujeres, propietaria y suplente.
Si son hombres, tienen que registrar 150 hombres propietarios y pueden registrar mujeres suplentes cuando se trata de fórmula de hombres. Cuando se trata de fórmula de mujeres, tiene que ser la mujer propietaria y la mujer suplente. Entonces ya le estamos agregando, no solamente estamos votando por el diputado propietario, también estamos votando por el diputado suplente. Y muchas veces el suplente entra en funciones, ¿eh? Porque algo pasa con el propietario, o es inelegible, o de repente pidió licencia porque ahora es diputado y ahora se quiere ir de presidente municipal, o lo que sea, entonces también hay que revisar el suplente, porque muchas veces, en muchas ocasiones, entra en funciones el suplente. Les digo, cuando el partido registra mujeres, los dos tienen que ser mujeres, el propietario y el suplente, en este caso la propietaria y la suplente. Cuando los partidos registran hombres, entonces sí, el hombre puede ser propietario y la mujer suplente en esa fórmula de hombres, pero 50 y 50. Si son 500 diputados, los partidos políticos tienen que registrar 500 diputadas y 500 diputados, digo, 250 mujeres y 250 hombres. Entonces, ¿por qué va a decir la boleta diputados federales si también la mitad son mujeres? Entonces ya van a haber boletas que digan diputaciones federales, boletas que digan senadurías y boletas que digan presidencia de la República. Todavía en 2012 creo, no estoy seguro, pero creo que todavía en 2012 la boleta decía presidente de la República. La boleta de 2018 dice presidencia de la República porque podemos tener candidatas. Entonces vean cómo ya le vamos agregando. Vamos a votar por un partido, vamos a votar por el candidato propietario, también por el suplente, que en una de esas lo vamos a ver en ejercicio de sus funciones, y también vamos a votar por los de atrás. Luego, ya ven, ¿cuántos partidos políticos hay? Esta es la de 2021, pues teníamos 10. ¿Qué pasó en 2021? Perdimos a 3. No alcanzaron el 3% de la votación y entonces perdieron su registro. Los últimos 3 que están aquí, PES, RSP y acá, perdieron su registro estos 3 últimos. No alcanzaron el 3%. Entonces, ahorita nada más tenemos registrados al PAN, al PRI, al PRD, al Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. 7, eran 10, nos quedaron 7. La mayoría de la ciudadanía no quiso darle apoyo a los últimos 3, ninguno alcanzó el 3% y por lo tanto perdieron su registro, nos quedaron 7. ¿Por qué primero va el PAN y luego va el PRI y luego el PRD y luego el Verde? Y al final Morena, que es el que tuvo mayor voto en 2010, en el 2021, 2018 y 2015, el partido que obtuvo mayor votación fue Morena. Ah, pues está hasta atrás, como dice muy bien José Ramón, porque es la antigüedad. Conforme a la antigüedad del partido político, es como se va registrando. Entonces nadie puede discutir. Primero tiene que ir el PAN porque fue el primero que se registró, luego el PRI porque fue el segundo que se registró, luego el PRD, luego el Verde, luego se registró el PT, luego se registró Movimiento Ciudadano y luego se registró Moreno. Por ahí en el 2015 el PT casi se queda sin registro. ¿Qué pasó en el 2015? En el 2015 se llevaron elecciones también de diputaciones federales y no alcanzó el 3% el PT. Imagínense el presidente del PT cuando le dijeron, ¿sabes qué? Tienes 2.98. No sé, pero por ahí, ¿no? Muy cercano al 3. Imagínense que ustedes sean el presidente del PT y les digas, tienes 2.98, no alcanzaste el 3. Híjole, no. Pues sienten que el mundo se acaba porque por tantitito alcanzaban el 3. Ahora, ¿quién dice que el 3? Pues las legisladoras y los legisladores en la ley. Antes era 1.5 para conservar el registro. Luego le subieron a 2 para conservar el registro. Ahora le subieron a 3. De la lista nominal hay que obtener el 3%. Pero fíjense, la lista nominal empezó hace mucho tiempo, 40 millones en la lista nominal, 50 millones, 60, 70, 80, 90,
y actualmente somos 93.800.000 en la lista nominal. Hay que alcanzar el 3% para no perder el registro. Y a ustedes se les hace muy sencillo y dicen, pues que el INE me dé mi credencial. Pero muy pocos países en el mundo tienen una lista nominal de 93.800.000 personas. ¿Saben cuántos habitantes hay en Noruega? 5 millones. Todo el país. ¿Saben cuántos hay en Suecia? 10 millones. ¿Saben cuántos hay en Uruguay? 3 millones de habitantes, ¿eh? ¿Saben cuántos hay en Chile? 20 millones. ¿Saben cuántos hay en México? 130 millones. Entonces, ¿cómo va a ser igual organizar una elección para 93.800.000 personas que una elección en Uruguay para 2 millones? Y entonces dicen, en Uruguay vota el 80 o el 90% de la lista nominal. Sí, pero tu lista nominal es de 2 millones. En México, nuestra lista nominal es de 93.800.000 personas. No es lo mismo organizar un proceso electoral en Uruguay o en Noruega o en Suecia que organizar un proceso electoral en México. Y aquí todos tienen credencial. Y si se me pierde, me dan otra. Y si me la roban, me dan otra. Y la credencial para votar con fotografía no solamente nos sirve para votar, también es para que tengamos un derecho muy importante que luego se nos olvida, que es el derecho de identidad. Es para la única forma que tenemos de identificarnos todas las mexicanas y todos los mexicanos con la credencial para votar con fotografía. Entonces cumple con dos funciones muy importantes. Sí, Juan Ignacio, gusto en verte. Buenos días, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues es que ahorita que está hablando de esta complejidad, yo creo que solamente nos podemos comparar con Brasil en el contexto latinoamericano y en el resto del mundo a lo mejor con Pakistán, con Nigeria, por ahí más o menos. Y bueno, ya no hablar de que no habría punto de comparación con la India, ¿no? Que es el padrón, bueno, es el estado con un mayor número. Ya no te escuchamos, Juan Ignacio. Perdón, Sí, ya, decía que solamente en el contexto latinoamericano con Brasil, que en el exacto. mundo quizá con Pakistán y Nigeria, por ahí más o menos. Podemos decir que estamos como para organizar elecciones. Y bueno, que el caso más emblemático para organizar elecciones, pues es el caso de la India, ¿no? Que es el padrón, que es el listado nominal más grande del mundo. Exactamente, Juan Ignacio, muchas gracias por tus datos. Entonces, como ven, pues México está dentro de los países, yo creo que de los 10 países en el mundo, como dice Juan Ignacio, con más padrón electoral, con más ciudadanas y ciudadanas que van a votar en una elección. Pero además, si a eso le agregamos que hay que darle una credencial a cada uno, imagínense el trabajo que hace el INE. Sí, Juan Ignacio, adelante. Me llama la atención la pregunta que hace Andrea, ¿no? Dice que si tenemos las elecciones más caras del mundo, parece que no. Y el otro día en el Twitter circulaba de cuánto cuesta la democracia a nivel local. E iba más o menos entre el 0.5% y el 1.2% de los presupuestos estatales, que incluye prerrogativas locales, el funcionamiento de los institutos y de los tribunales locales. Entonces, el costo de una democracia realmente tiene que ver con el número de tareas que desempeñan los organismos electorales. Es mejor saber cuánto es Exactamente, sí, más costo, gracias, Juan porque incluso Ignacio. gastamos menos nosotros en México que los que se gasta en Brasil. Pero el padrón de Brasil es más grande. Así es, exactamente, Juan Ignacio. Y en este tema de las elecciones o la democracia más cara, hay que ver también dos puntos muy importantes. Primero, pues cuál es el presupuesto que tiene México, ¿no? El gasto que tiene anualmente México para todo lo que se gasta en México, salud, ¿no? Salud, vivienda, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que gastar México, sobre todo seguridad, ahorita se está gastando mucho dinero, etcétera, ¿no? Entonces México es una de las economías también más importantes. Estamos por ahí del 14. El problema de México es que es de las economías más importantes, pero también de los países con más ciudadanas, más ciudadanos y más habitantes. Entonces Noruega jamás va a tener la economía que tiene México, jamás. ¿Pero por qué viven mejor en Noruega que en México?
porque Noruega son 10 millones, aquí somos 130. Esa es la gran diferencia. Pero en economías, México es mucho más alto que Noruega, mucho más alto que Suecia, mucho mejor economía que Chile, mucho mejor que Uruguay, y ahí vamos más o menos a la par con Brasil. Pero el problema que tiene México es que tiene muchos habitantes. Somos 130, ¿no? Entonces, pues es un presupuesto muy alto que tiene México, es una economía muy fuerte, pero pues también tenemos muchos habitantes. Ahora, como dice muy bien Juan Ignacio, pues a la democracia en México, pues fíjense, más o menos no llega ni al 0.5% del presupuesto anual que tiene el país para todos sus gastos, como salud, ya vimos, ¿no? Seguridad, lo que todo lo que gasta México, pues ni siquiera el 0.5% se va en gasto para partidos políticos y para la democracia, ni siquiera un 1%, menos del 0.5% gasta México en democracia. Entonces, pues gracias a que tenemos una economía muy fuerte, ni siquiera alcanzamos en democracia a gastarnos el 1% del presupuesto. Si el presupuesto son 100 pesos, nos gastamos menos de 50 centavos en economía, en democracia. A los partidos políticos de 100 pesos se le darán 20 centavos de financiamiento público. 20 centavos de 100 pesos. O sea, no es tanto. Sin embargo, pues sí tenemos una lista nominal muy grande, somos 93.800.000 personas, entonces organizar una elección es un proceso muy complejo y ahora, aparte de que agregarle que cuando organizamos una elección, pues bueno, ya la mayoría de las entidades federativas, porque así lo decidieron las entidades federativas, sus congresos estatales, la mayoría han decidido tener elecciones concurrentes al mismo tiempo que las federales. Por eso, ¿qué nos va a pasar en el 2024? Que vamos a tener elecciones de diputaciones federales, de senadurías, de presidencia de la República, pero también vamos a tener elecciones en 30 entidades federativas, ¿no? Hasta ahorita. ¿Y por qué les digo hasta ahorita? Porque si el año que entra se anula alguna de las elecciones que tenemos el año que entra, que son en el Estado de México, y son creo que en Coahuila, pues si se anula alguna elección el año que entra, pues entonces vamos a agregar otra elección para el 2024, que será una elección extraordinaria que pueda suceder en el Estado de México o una elección extraordinaria que pueda suceder en Coahuila. Pero de entrada tenemos 30 entidades federativas más diputaciones, senadurías y presidencia de la República. Van a ser las elecciones más grandes en la historia y por ahí yo le calculo que vamos a tener por lo menos 95 millones en la lista nominal. Pocos países pueden hablar de una lista nominal de 95 millones y menos, búsquenle en el mundo cuántos países pueden hablar que esos 95 millones todos tienen una credencial que también les sirve como documento de identidad. Pero ahora imagínense el otro punto, ¿cuántas boletas de estas que estamos analizando se tienen que imprimir? Pues ahí hagan un cálculo en promedio, 5 boletas para cada ciudadana o ciudadano de 95 millones. Entonces, súmenle 95 millones por 5. Estamos hablando de casi 500 millones de boletas que hay que imprimir con candados de seguridad. Por eso les decía, ojalá lleguemos al voto electrónico, pero yo tengo mis dudas, no sé si nos va a alcanzar o no. Pero imagínense que las autoridades electorales tienen que imprimir casi 500 millones de boletas. O sea, se dice rapidísimo, pero ¿cuánto es eso? ¿No? ¿Y cuál es el costo de eso? Y sobre todo la logística que se tiene que implementar para que en cada casilla lleguen todas esas boletas. ¿Cuántas casillas se van a instalar? Pues yo también calculo por ahí que en el 2024, si seguimos con las mismas condiciones, la misma ley, todo igual, pues se tendrán que instalar más o menos 170,000 casillas en el 2024. Entonces, ¿a cuántos funcionarios hay que capacitar? Imagínense, va a haber en cada una de esas casillas una presidenta o un presidente, 2 secretarias o 2 secretarios y 3 escrutadores. Estamos hablando de 6, por lo menos, en cada una de esas 170,000 casillas, más los suplentes, más las representaciones de los partidos. Todo eso se nos hace muy sencillo. Y los que son jóvenes como Juan Ignacio, pues a lo mejor cuando nacieron ya estaba el IFE.
Pero los que no somos tan jóvenes, cuando nacimos no estaba el IFE y era totalmente distinto el sistema. Las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación, el presidente de la República, y las elecciones las calificaba y decía quién ganaba y quién perdía el Congreso de la Unión. Y en los estados lo mismo, quién organizaba las elecciones, el gobernador, porque no había gobernadoras todavía, más que una en Colima, y quién calificaba las elecciones en los estados, los diputados y por ahí algunas diputadas que apenas tenían en los estados eran quienes calificaban las elecciones. No existía el IFE y no existían tampoco los tribunales electorales. De ahí empezamos en 1988 y vean cómo estamos ahora, ¿no? También nos dice Andrea respecto a las boletas, además de imprimir, hay que distribuir exactamente a Baja California, norte y sur, dice Andrea, se envían por mar o aire. Enviarlas por tierra saldría mucho más caro. Exactamente. Andrea, tienes toda la razón. Y hay lugares, hay partes en nuestro territorio nacional que también, así como lo escuchan, llegan las boletas en helicóptero, o también, así como lo escuchan, llegan las boletas en lancha, o también, así como lo escuchan, han llegado boletas a caballo, porque hay zonas en la sierra con barrancas que solo pasa un caballo con las boletas. Todo eso se tiene que hacer en México para que emitamos nuestro voto. Bueno, seguimos con la boleta. Entonces ya pasamos. El PT estuvo a punto de perder su registro 2015. ¿Por qué? Porque, bueno, les dijo el INE, pues tienes 2.98, no alcanzaste el 3, pierdes tu registro. Pero bueno, el PT en ese momento tenía buenas abogadas y abogados y le dijo el PT al INE, ¿sabes qué? Es que el Tribunal Electoral anuló una elección de diputaciones federales en Aguascalientes. Y por lo tanto necesitamos la elección extraordinaria para ver cuántos votos tiene el PT de la elección extraordinaria. El INE le dijo, pierdes tu registro, el PT se fue al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral le dijo al PT, efectivamente tienes razón, hay que esperar los votos de la elección extraordinaria que se anuló. Viene la elección extraordinaria en el 2015 en un distrito en Aguascalientes y pues no sé qué pasó, pero en ese distrito obtuvo muchísimos votos el PT en la elección extraordinaria, alcanzó entonces su registro, alcanzó el 3% y por lo tanto no perdió su registro. Y por eso sigue el PT como un partido político nacional. Después en el 2018 obtuvo también el 3% de su registro. Después en el 2021 también obtuvo el 3% y bueno, ahí está. Entonces nos quedan 7 partidos, ¿no? Con registro debidamente. También se ha discutido mucho el tema, lo dejamos en el 3%, le subimos al 5% como algunos países europeos, o le bajamos otra vez al 2%, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Tener muchos partidos o tener menos partidos? Entre mayor sea el dato para el registro, si le subimos a 4 o a 5, pues a lo mejor tenemos menos partidos. Si le bajamos a 2 o a 1.5, a lo mejor tenemos más partidos. Desde mi punto de vista, creo que el 3% pues es un parámetro, pues, desde mi punto de vista correcto. Yo creo que está bien tener el 3% y también yo creo que está bien pues tener 7, 8 partidos políticos en la contienda. Tampoco se trata de hacerle como Italia, que tienen a veces 30, 40 partidos políticos participando, o como en Estados Unidos, que solamente son 2, ¿no? Tradicionalmente. Creo que 7, 8, hasta 10, pues está bien. Entonces este parámetro del 3%, pues creo que es correcto porque pues tenemos así un promedio de partidos políticos nacionales entre 5, 7, hasta 10 partidos políticos nacionales. Aquí nos dice Víctor Hugo Corona, ¿no? Siempre resguardadas por las Fuerzas Armadas las boletas, claro. Aquí, acuérdense, el tema electoral en México es un tema de entrada de desconfianza. Por eso nace el IFE, por eso nace el Tribunal Electoral, porque hay desconfianza en los resultados y por eso hasta la fecha, como dice el compañero, los militares, las Fuerzas Armadas son los que cuidan y protegen las boletas en todo momento, desde que salen las boletas de la fábrica, digámoslo así, hasta que llegan las boletas a la casilla y después
Cuando se cuentan los votos ya en los consejos distritales o municipales, también ahí están los militares resguardando todas y cada una de las boletas. Fíjense hasta qué niveles tenemos que llegar a nuestro país que los militares tienen que proteger las boletas y se tienen que cuidar, en fin. Hay otros países en europeos donde uno llega a la casilla y ahí está, ¿no? Al lado, ahí dentro de la casilla hay un bloque ahí de hojas, uno agarra una hoja y emite su voto. Y ya, otro puede agarrar 10 hojas, otro 15 hojas, otro 20 hojas, otro se puede llevar todas las hojas. No pasa nada porque nadie se lleva ninguna hoja. Esa hoja es la boleta. Uno agarra una hojita, emite su voto y listo. Y ahí siguen las demás hojas en la casilla y nadie les hace caso. Ya parece que en México, si nadie cuida las boletas, ahí se van a quedar y nadie les va a hacer caso. No, en México tenemos claves y claves y candados de seguridad porque las boletas las tenemos que cuidar en todas las elecciones, insisto, las cuidan hasta los militares. Bueno, otro tema de la boleta. Nace la figura, acuérdense, 2012 y luego 2014, de las candidaturas independientes. Entonces también podemos votar por las candidaturas independientes, pero no nos podemos confundir. O votamos por un partido o votamos por una candidatura independiente, porque yo me he encontrado con boletas donde votaron por un partido y también por una candidatura independiente. A veces se piensa, o algunas personas pueden pensar, que hay que votar por un partido y también hay que votar por una candidatura independiente. No, en ese momento el voto se anula. Tenemos que votar o por un candidato independiente o por un partido político, pero no ambos. Las candidaturas independientes a nivel federal, pues bueno, hay que ver, se registran, pueden participar en todas las elecciones y a nivel local también. A nivel local hay dos diseños de las candidaturas independientes. El primero, solamente hay algunas legislaciones que dicen, solamente puede haber una candidatura independiente en cada elección. Por ejemplo, en un distrito de diputaciones locales se registran los partidos políticos y solo un candidato independiente. ¿Cuál? El que obtuvo más número de firmas. Ese es un diseño. Otro diseño en otras entidades federativas dice no, todos los que reúnan tal porcentaje de firmas pueden ser candidatos independientes. Es otro modelo. Hay que pensar qué modelo nos conviene más porque sigue ahí la discusión. El que tenga mayor firmas y nada más uno o todos los que obtengan un número determinado de firmas. Cada legislación en cada estado señala cuántas firmas en ese estado debe obtener una persona para poder ser candidato independiente. Por lo general se exige 2% de firmas, 3% de firmas de la lista nominal. Por ahí había un estado, Baja California Sur, que exigía 4% de firmas, pero eso se impugnó ante los tribunales porque decían que era excesivo el 4% de firmas en el estado para poder ser candidato independiente a la gobernatura, por ejemplo. Entonces se habla del 2, del 3%, pero imagínense 2%. Entonces aquí lo que dicen, es que si en una candidatura independiente, si hay 6 candidatos independientes que obtuvieron el 2% de firmas, entonces va a haber 7 partidos políticos más 6 candidatos independientes. Hay quienes dicen que no, nada más debe ser uno. ¿Cuál? El que obtuvo mayor número de firmas de todos los que participaron. Entonces están los dos diseños. Hay que reflexionar qué diseño nos conviene más, una sola candidatura o todas las candidaturas que hayan obtenido el porcentaje que se exige en la legislación determinada. Pero bueno, aquí está entonces en la boleta, también podemos votar por la candidatura independiente y también puede ganar la elección. Y finalmente en la boleta tenemos un rubro hasta abajo. Ese rubro, ¿qué quiere decir? Candidaturas no registradas. También podemos votar por un candidato no registrado. Si no nos gusta ningún partido, si no nos gusta ninguna candidatura independiente, pues entonces votamos por un candidato no registrado. Ojo, el voto del candidato no registrado pues no va a contar. Entonces, ¿por qué está ahí en la boleta? Está ahí en la boleta porque nosotros si queremos ejercer nuestro derecho a votar, si queremos emitir nuestro sufragio, pues podremos hacerlo, aunque ese voto no cuente. Y entonces ponemos el nombre de candidatos no registrados, ponemos el nombre de quien nosotros quisiéramos que hubiera participado registrado, pero no se registró y emitimos nuestro voto, aunque ese voto no va a contar. Pero claro, cuando en el Consejo Distrital se haga la distribución de votos, hay dos votos distintos.
los votos nulos y los votos de candidaturas no registradas. No es lo mismo un voto nulo que un voto de un candidato no registrado. Son dos apartados distintos que se tienen que llenar. Tengo 10 boletas, 10 votos nulos, por un lado, y tengo 10 votos de candidaturas no registradas. Son distintas las clasificaciones. Sin embargo, los votos nulos no van a contar, obviamente, y los votos de candidaturas no registradas tampoco no van a contar. Solamente van a contar los votos de los partidos y los votos de candidaturas independientes. Ahora, si marcamos 3 en la boleta y los 3 son los de la coalición, el voto va a contar para la candidatura y también después se va a distribuir ese voto entre los 3 partidos. Por ejemplo, ustedes son escrutadores, están en una casilla, abren la urna y les salen 11 boletas con 3 marcas, pero marcaron los 3 de la coalición. ¿Qué van a hacer en la casilla? Bueno, en el apartado, en el acta de escrutinio y cómputo, en el apartado que dice votos de la coalición 1, pues imagínense que esas 11 boletas votaron por la coalición 1, que son 3 partidos, entonces ponen en el acta votos de la coalición 1, 11. Eso hacen en la casilla. Nos encontramos 11 boletas con 3 marcas y ya se los dan a la coalición 1. Pero después, cuando llegue al Consejo Distrital exacta, el Consejo Distrital va a decir, tengo 11 boletas con 3 marcas. Ahí se tienen que distribuir esas boletas a los partidos. ¿Cómo se distribuyen esas boletas a los partidos? Le van a dar 3 votos a un partido, 3 votos a otro partido y 3 votos a otro partido. Quedan 2 boletas. El voto número 10 se lo van a dar al partido que obtuvo mayor votación de los 3. El voto número 11 se lo van a dar al partido político que tuvo mayor votación de los 2 que quedan. Así se distribuyen los votos. Se reparten igualitariamente entre todos los de la coalición. Pero aquí el problema es que si ustedes marcaron los 3 de la coalición, yo les pregunto, ¿por cuál votaron de los 3? ¿Quién sabe? Nunca van a saber. ¿Dónde quedó su voto? Nunca van a saber. Pero su voto no va a contar para los 3 partidos, ojo, ¿eh? Su voto solamente va a contar para un partido y ustedes nunca van a saber si su voto se fue al partido 1, al partido 2 o al partido 3. Por eso, para tener certeza en su voto, no hay que marcar los 3 de la coalición, solamente hay que marcar uno. Y así mi voto se va directamente a ese partido. Si marco los 3 de la coalición, ya no supe por quién voté. Por eso nos dice claramente la boleta, marque el recuadro de su preferencia, solamente uno. Si marco 2 o 3, ya vamos a empezar con los problemas y por lo menos yo como ciudadana o ciudadano ya no voy a saber exactamente en qué partido quedó mi voto, ¿no? Si en el 1, en el 2 o en el 3. Ahora, ojo, porque vaya en coalición, eso no quiere decir que pierda mi registro. Sí lo puedo perder. Así le pasó al PS en el 2018. Iba en coalición con PT y con Morena, pero pues la mayoría de la gente votó por el PT, por Morena y no por el PS. Entonces el PS perdió su registro. Imagínense, ganó su candidato que era López Obrador del PES, pero el PES perdió su registro, porque la mayoría de las personas que votaron por la coalición, que votaron por López Obrador, nuestro presidente, pues no votaron por el PES. Antes no podía pasar eso, porque antes del 2006, todavía en el 2006, antes de la reforma de 2007, se podía votar con emblemas de la coalición. Acuérdense que en las boletas del 2006 todavía venía el emblema de la coalición. No, no los partidos en lo individual. Entonces los partidos políticos firmaban convenios de coalición y el partido grande le decía al chico, mira, yo te doy el 3% de todos los votos que obtengamos y así nunca vas a perder tu registro. Pero ¿por qué se modificó esto? Porque se impugnó ante la Corte y la Corte dijo, no, aquí no se está respetando la voluntad ciudadana, porque no es posible que un partido le diga al otro, si tú no alcanzas el 3%, entonces yo te paso de mis votos. Entonces imagínense que ustedes voten por el emblema de la coalición, pero ustedes querían votar por un partido, pero resulta que su voto se lo dieron a otro partido para que no perdiera su registro. Entonces eso no lo decidió la ciudadanía, lo decidían los partidos en convenios de coalición. Entonces a partir de 2007 se dijo, ya no va a haber emblemas de coalición.
Ahora vienen todos los partidos en lo individual para que el ciudadano no vote por una coalición, sino vote por un emblema, por un partido en lo individual, vaya en coalición o no. Y así los partidos no se transfieran votos unos con otros, porque entonces nunca los partidos perdían su registro, porque firmaban convenios de coalición y el grande le decía, en este convenio tú vas a obtener el 3% y los demás votos van a ser para mí, pero nunca perdían su registro. Ahora, como se vota en lo individual, pues sí pueden perder su registro los partidos, aunque su coalición gane, como sucedió exactamente con el PES en el 2018. Su candidato era López Obrador, pero el PES perdió su registro. Después volvió con otro nombre en 2021, pero más o menos los mismos militantes, y volvió a perder su registro en 2021. Las dos veces el PES ha quedado cerca de obtener el 3%, ha quedado muy cerca, pero no lo logró en 2018 y tampoco lo logró en 2021. Entonces este partido pues ha perdido su registro nuevamente. Nos quedan entonces 7 partidos, ¿no? Bueno, estos temas son los que tenemos que revisar siempre en la boleta. Y otra cosa que menos se hubieran imaginado cuando votan. Esto estoy seguro que nadie de ustedes se lo hubiera imaginado, porque nadie de ustedes, estoy seguro, hubiera pensado en eso, pero así está la ley. Ustedes habían pensado, los que ya votaron alguna vez, habían pensado que cuando votan por ese partido, también están votando para que ese partido tenga más financiamiento público que los demás. Fíjense, pues también estamos votando por eso, porque si votamos por un partido y ese partido obtiene mayor votos que los demás, pues automáticamente ese partido obtiene mayor financiamiento público que los demás. Entonces, le fue muy bien a Morena en 2021. ¿Cuál es el partido que tiene mayor financiamiento público? Morena. Tiene el doble que el PAN y que el PRI. Y tiene 4 veces más que el Verde, que el PRD. 4 veces o 5 veces más Morena, porque la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos votaron por Morena. Entonces también al favorecer un partido con nuestro voto, también ese partido de alguna forma le estamos dando mayor financiamiento público. Los que votan, los que tienen pocos votos, tienen poco financiamiento público. Los que tienen muchos votos, tienen mucho financiamiento público. ¿Eso está bien o está mal? Hay que revisarlo. Acuérdense de esa regla, se los dejo para otro curso, pero acuérdense de esa regla 30-70, si es equitativo, el 30 igual para todos y 70 como te fue en la votación, pues hay que revisarlo. ¿Es equitativa esa distribución del financiamiento? Entonces imagínense un partido que le fue muy mal en 2021, pues ya va a entrar en el 2024 con muy poco financiamiento. Y el que le fue muy bien en el 2021, pues va a entrar con 5 veces más financiamiento. Entonces, hay equidad en la contienda, va a haber equidad en la contienda en 2024. Si el PRD va con 10 pesos y Morena va con 100, pero así están las reglas, ¿eh? Entonces hay que revisar muy bien esas reglas y como también decía muy bien aquí el compañero Jorge Bolaños, también estamos votando, además, para que ese partido tenga mayor financiamiento público, también estamos votando para que ese partido tenga más tiempo aire en radio y televisión. Entonces vean por todo lo que votamos y de repente nos dan la boleta y decimos, por este candidato y ya, y no estamos pensando por todo lo que estamos votando. Realmente el diseño electoral nos dice, tú ciudadana o ciudadano vas a decidir cuánto financiamiento público va a tener cada partido. Tú, ciudadana y ciudadano, vas a decidir cuántos minutos en radio y televisión tiene cada partido político. Si ese partido tiene muchos votos, tiene mayor tiempo en radio y televisión. Si tiene pocos votos, tiene menor tiempo en radio y televisión. El problema es que para la siguiente elección, pues, ¿dónde está la equidad en la contienda? Yo sigo pensando, este va con 10 pesos, el otro va con 100. Así entramos a la campaña, pues ya no entramos bien. Yo digo, pero los legisladores dijeron 30-70. Radio y televisión, 30-70. Financiamiento público, 30-70. Yo le subiría a 50-50, aunque sea, ¿no? Todos con el 50 y el otro 50 como te fue en la votación, ya pensando en algo un poco más equitativo, pero ahorita la regla es muy clara, ¿no? 30-70. Ahora ya no les digo por ahí, pero si quieren pueden investigar quién hizo esa regla, pues ya saben quién hizo esa regla, los partidos grandes, ¿no?
que les convenía tener mayor financiamiento que los partidos chicos. Fueron los que aprobaron esa regla, nomás que, ¿qué creen? Para que vean cómo es el electoral, ¿eh? La regla les cambió en el 2015. En el 2015 el partido más chico con menor financiamiento le ganó a los grandes. Y ahora resulta que ese partido chico que era Morena es el que mayor financiamiento tiene para este 2018 y 2021 y 2024 por esa regla que no hizo ese partido. Entonces vean cómo van cambiando las condiciones. Y ahora resulta que esa regla no se hizo directamente por los partidos grandes en su momento, pero el mayor beneficiado ahora de esa regla que nunca la hizo ese partido es Morena. Y así están las reglas. Y si no nos alcanza una reforma electoral, que ahí estamos en la batalla, si nos va a alcanzar o no para el 2024, pues se va a revisar ese tema, si cambian las reglas, si no cambian las reglas, si se baja el financiamiento público, si no se baja, si se sube el privado o no. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con el sistema mixto, financiamiento público y privado? ¿O lo dejamos solo en público, solo en privado? ¿O qué hacemos? Y ya no quiero hablarles de ese tema, que es otro también, de las candidaturas independientes. Pero si revisan el financiamiento público de las candidaturas independientes, ¿saben qué van a decir? Yo no me voy a registrar nunca como candidato independiente, porque prácticamente tengo perdida esa candidatura, porque si a un partido le dan 100 pesos, a mí me van a dar 2. Más o menos así está la proporción. Entonces, ¿qué competencia pueden tener las candidaturas independientes si tienen 10 veces menos financiamiento público que un partido político? Pues hay que revisar también ese diseño y ahí están las consecuencias. ¿Cuántos candidatos independientes hay en la Cámara de Diputadas y Diputados después del 2021? ¿Saben cuántos? Ni uno. De 500 diputadas y diputadas, ninguno ganó vía la candidatura independiente. Entonces, algo está pasando con las candidaturas independientes y algo que está pasando es eso, no tienen financiamiento público suficiente, mucho menos que los partidos, y lo mismo, tiempos en radio y televisión, pues tienen mucho menos tiempo en radio y televisión que los partidos políticos. Todos estos temas se tienen que revisar, ¿no? En una próxima reforma electoral, pues para ver qué hacemos con la boleta, para ver cómo tomamos estas decisiones y revisar, porque, ojo, estamos votando también por el financiamiento de ese partido y también por los tiempos aire que va a tener ese partido. Entonces, sí lleva mucha ventaja el partido que gane una elección porque tiene mayores prerrogativas, como estamos viendo. Y pues ya quedó claro, ¿no? Ya pasó la elección de 2021 y entonces para 2024, obviamente el partido que va a llevar mucho mayor financiamiento y mucho mayor tiempo en radio y televisión será Morena frente a los demás partidos, si es que no cambian las reglas, porque esas reglas pueden cambiar. Acuérdense, para que cambien las reglas, pues tiene que ser 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. ¿Cuándo inicia el proceso electoral? En septiembre del 2023. ¿Cuándo tendrían que cambiar las reglas? Pues tenemos de plazo más o menos hasta mayo. Pero ¿cuándo termina de sesionar las cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados? En abril. Ahorita que estamos en mayo ya no hay sesiones. Pues para tener una reforma electoral necesita estar instalado el Congreso, no en periodo, o no comisión permanente, sino todo el Congreso en periodo de sesiones. El periodo de sesiones termina el 30 de abril. Entonces, el 30 de abril del año que entra, tendríamos que tener ya lista una reforma. Estamos hablando, fíjense, menos de un año. ¿Cómo se va el tiempo? Ya en menos de un año tiene que estar lista la reforma. O sea, tiene que estar lista de aquí al 30 de abril del año que entra. Si no está lista, pues ya no va a estar lista y ya no vamos a tener reforma. Por eso les digo que eso del voto electrónico, pues ya tengo mis dudas si en este año vamos a alcanzar a aprobar una reforma que además debe ser constitucional. Entonces quiere decir que la tienen que aprobar las senadoras, los senadores, las diputadas, los diputados y la mayoría de los congresos estatales. Entonces no es nada sencillo tener una reforma constitucional, pero si no la tenemos de aquí al 30 de abril del año que entra, ya no la vamos a tener y entonces vamos a entrar con las reglas que están actualmente y las reglas que están actualmente nos dicen que Morena es el partido que va a tener mayor financiamiento, mayor tiempo en radio y televisión, después va a ser por ahí el PAN y el PRI, más o menos están iguales, y ya más abajo está Verde y Movimiento Ciudadano, también más o menos parejos, y hasta abajo en financiamiento y tiempos en radio y televisión
están PRD y PT. Si no cambian las reglas, pues así le vamos a entrar para el 2024. También otro punto que se los dejo ahí de tarea también, acuérdense que el presidente López Obrador es el primer presidente en México que no va a durar 6 años, él termina su periodo el 30 de septiembre. Antes terminaban el 30 de noviembre, pero por motivo de las reformas electorales, bueno, López Obrador va a acabar su encargo de presidente el 30 de septiembre del 2024. Entonces, para el 1 de octubre del 2024 entre en funciones un nuevo presidente o una nueva presidenta. Por lo tanto, se acorta el proceso electoral y se acortan los plazos también para resolver todas las impugnaciones relacionadas con la elección presidencial. Antes, imagínense, tenían que resolverse todos los juicios de inconformidad por ahí de agosto y tomaba posesión el candidato ganador hasta el 1 de diciembre. Entonces eran varios meses ahí que muchos decían, oye, tenemos dos presidentes, porque uno ya le dieron la constancia al tribunal de que es el candidato ganador, pero por otro lado tenemos el presidente en funciones y así nos aventábamos septiembre, octubre y noviembre, con un presidente ya con constancia de ganador y otro presidente en funciones. Ahora ya no, porque ahora el 30 de septiembre termina su encargo este presidente López Obrador, ¿no? Porque así quedó la reforma. Entonces, un presidente que no va a durar exactamente 6 años, para ser exactos, va a durar 5 años con 10 meses, entonces tampoco se les pase eso. El próximo, os digo, nuestro actual presidente, pues va a ejercer funciones hasta el 30 de septiembre de 2024. Entonces, vean cómo ya los plazos nos están ganando. 30 de abril 2023 tiene que estar la reforma, el proceso electoral entre septiembre del 2023 y el presidente de la República concluye su encargo el 30 de septiembre de 2024. Ya ahí están los plazos un poco presionando, sobre todo para este tipo de reformas tan importantes como podría ser el voto electrónico, como podría ser del financiamiento público y de algunos otros temas que están ahí en discusión, sobre todo el que me preocupa a mí mucho es el tema de desaparecer los soples y los tribunales electorales. Yo no estoy de acuerdo de ninguna forma con esa iniciativa. No creo que prospere, pero ahí está, ¿no? Y seguramente se va a revisar. Pero pues, si estamos en un país con un sistema federal, lo primero que tiene que protegerse en un sistema federal es la independencia de las entidades federativas y la independencia de sus institutos y de sus tribunales electorales. Pero si a eso le agregamos cuántos municipios tenemos en México, pues tenemos casi 3,000, no me sé la cifra exacta, pero estamos alrededor de 3,000 municipios en el país. ¿Quién organiza las elecciones municipales? Los institutos estatales electorales. De por sí el INE no puede ya con tanta competencia que tiene. Y le vamos a agregar la organización de todos los municipios en el país, pues, o sea, ¿de qué se trata? Ya les dije, no estamos en Suecia ni en Noruega, aquí estamos en México, somos como, si alguien tiene el dato por ahí me lo pasa, pero somos casi 3,000 municipios. Todas las elecciones municipales las organizan los institutos estatales electorales. Y de repente nos aparece por ahí una iniciativa que nos dice, van a desaparecer, no, pues que a todo dar, ¿no? Y queremos organizar todas las elecciones municipales. ¿Quién conoce el territorio de un estado? Pues solamente las autoridades estatales. Los problemas de un estado, ¿quién los conoce? Las autoridades estatales. Entonces, esas autoridades deben de seguir. Pero ahí está la iniciativa que, insisto yo, no creo que vaya a progresar, pero pues ¿quién lo decide? Nuestras legisladoras y nuestros legisladores. ¿Y por qué están ahí? Porque nosotros votamos por ellos, ¿eh? Eso no se los pase. Si están ahí es porque nosotros votamos por ellos. Pues hay que ver siempre también y pensar muy bien, siempre a fondo, por quién estamos votando, porque ahí están y ellos toman esas decisiones en representación nuestra, ¿no? Diputadas, diputados, senadores, senadores, ellos reforman la Constitución, pero los que los llevamos ahí al curul o al escaño, fuimos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso es tan importante el voto. Uno dice, bueno, voy a votar o no voy a votar. Es que los que tú vas a elegir van a reformar la Constitución en todas las materias. Entonces no es cualquier cosa ir a votar y elegir a los que nos van a representar, porque tienen un poder importantísimo, reformador de la Constitución. Imagínense, ellos pueden decidir cualquier cosa porque reforman la Constitución y es obligatoria. Muchas gracias, Ana. Aquí nos está dando el dato, Ana,
2,457 municipios de acuerdo a los datos del INEGI. Entonces, 2,457 municipios que las elecciones las organizan los institutos estatales electorales. Todavía le queremos pasar esa función al INE de organizar elecciones en 2,450 municipios. Pues no, creo que no va por ahí la iniciativa, no creo que prospere, pero bueno, insisto, serán nuestras legisladoras y nuestros legisladores los que decidan sobre la reforma electoral y sobre todo al hablar de una reforma constitucional, pues van a intervenir todos, los congresos locales, el Senado de la República y la Cámara de Diputadas y Diputados. Insisto, por eso también es muy importante siempre revisar por quién estamos votando y luego también se nos pasa, pero siempre hay que revisar qué están haciendo por los que votamos. Y no les quiero preguntar, pero luego yo por ahí pregunto, a ver, ¿cómo se llama el diputado de tu distrito? Muchas veces no saben. ¿Cómo se llama el diputado de tu distrito? El local, no, pues quién sabe. Y el federal, no, pues tampoco. Bueno, ya el presidente municipal o la presidenta la conoces, hay que revisar qué están haciendo. Porque ¿saben qué? Ya está la reelección. ¿Los vamos a reelegir o no? Pues ¿qué hizo? Pues quién sabe. Entonces, ¿cómo vamos a saber si los vamos a reelegir o no? Hay que ver. Por ejemplo, aquí, en mi municipio, era presidente municipal, ahora es presidenta municipal, pero todos los días publica en redes sociales qué hizo ese día. Todos los días. Entonces uno la sigue en redes sociales y sale ahí, presidenta municipal de Huixquilucan. Hoy sus actividades son estas. Hoy promovió esto, hoy realizó esto, hoy arregló la calle, hoy entregó estos programas de gobierno, hoy arregló la seguridad, algo. Entonces uno ya va sabiendo, bueno, está bien, está mal, está regular. Pero si ni ellos manejan redes sociales y nosotros no sabemos qué están haciendo nuestras legisladoras y legisladores, pues cómo vamos a tener un voto informado en la siguiente elección. Entonces sí hay que exigirles, oye, ¿sabes qué? Mínimo, infórmame qué estás haciendo. Una vez a la semana, una vez al mes, y nosotros también como ciudadanas y ciudadanos, pues debemos siempre de revisar, a ver, ¿qué tengo aquí en mi municipio? ¿Es presidenta? ¿Es presidente? ¿Qué está haciendo? ¿Los regidores que andan haciendo por ahí? ¿Quién es mi diputado federal? ¿De qué partido es? ¿Y qué anda haciendo por ahí? En fin. Y luego hay que fijarnos, por ejemplo, ahorita viene la reforma electoral, pues quién votó a favor y quién contra y qué votar. Si no estamos bien informados, no vamos a emitir un voto tampoco bien informados. Hay que entrarle al asunto electoral, porque si no le entramos, ya con esto termino, porque van a decir, no iba a hablar de nulidades, pero bueno, ya con esto termino. Hay que estar bien informados, porque si no, los que ganan las elecciones, fíjense, con esto les cierro este tema. Si no estamos bien informados y si no vamos a votar, los que deciden quién gana son los propios partidos políticos. Ellos deciden. ¿Cómo deciden ellos? Con su voto duro. Si no sale la sociedad a votar, los que salen a votar es el voto duro de los partidos políticos. Entonces ellos ganan la elección. Nada más les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un partido puede decir, pues en este municipio, si sale toda mi militancia, voy a tener 15% de la votación. El otro partido que me está persiguiendo muy cerca va a tener el 10. Yo el 10, yo el 15, el otro partido el 10 y otro partido el 5. Entonces, la militancia de esos tres partidos fueron el 30% de la votación, ¿no? Y si en ese municipio vota el 35% de los de la lista nominal, ¿quién decidió quién ganó? Pues el voto duro de los partidos políticos. El que tiene el 15 dice, ya ganó, ya gané. ¿Qué me conviene a mí que no salga la sociedad a votar? Porque yo con mi voto duro gano. Entonces que no salga la sociedad a votar. Porque si sale la sociedad a votar, entonces ya no voy a ganar con mi voto duro, que es el 15%. Entonces, ojo, yo voy a impulsar mi campaña para que vote toda mi militancia, todos mis simpatizantes, pero que no salga la sociedad, porque entonces a lo mejor sí pierdo. Entonces, ¿quién debe decidir quién gana una elección? La sociedad. Pero si nada más sale en promedio, fíjense, de 1990 a 2022, ¿cuál es el promedio de votación en todas las elecciones? 50%. ¿Eso qué nos dice? Que sale la militancia de los partidos políticos, pero sale un porcentaje muy bajo de la sociedad civil. Porque en todas las elecciones van a ver, y todavía por ahí dicen algunos medios de comunicación, hubo muchísima votación, 50%. Pues, ¿cómo que muchísima votación? El 50% no es muchísima votación.
No es que toda, dice, toda la ciudadanía salió a votar, obtuvimos el 52% de la lista nominal. Pues eso no es toda la ciudadanía, yo diría eso es, pues la mayoría de los militantes y de los simpatizantes salieron a votar, y por ahí alguna parte de la sociedad civil. Porque el otro 50 que no salió a votar es la sociedad civil. Porque los partidos juran lo que sí salen sus militantes y juran lo que sí salen sus simpatizantes, ¿eh? Los partidos de eso se encargan, de que su militancia salga a votar, de que sus simpatizantes salgan a votar. Los que luego no salimos somos la sociedad y tenemos ya 30 años, que si ustedes revisan cuántos votaron, vean 2021, porcentaje, 50%. Vean 2012, porcentaje, 50%. Vean 2009, vean 2000, porcentaje, 50%. Vean 1991, 50%. Por ahí algunos estados hacen el esfuerzo. La Ciudad de México ya tuvo una votación del 70%. Yucatán ya tuvo una votación del 68%. Pero hay otros países en el norte que, ¿cuántos votaron aquí? No, pues el 35%. Yo una vez fui a un municipio en el norte, no les voy a decir cuál, pero les dije, ¿cómo estuvo aquí la votación? Y no me querían decir, no, ya díganme, no, no le vamos a decir, se va a enojar, no, díganme. ¿Cómo estuvo la votación? 18% de la lista nominal. Y el que ganó, ¿con cuánto ganó? 7%. Entonces, presidente municipal porque obtuvo el 7% de los de la lista nominal. ¿A quién representa? Pues al 7% nada más. Pero así está el diseño. Salió el 18 y 18 ganó el que obtuvo el 7%. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde quedó el 82% de los que tenían su credencial? Porque de que tenemos la credencial, sí la tenemos, ¿eh? En la cartera o en la bolsa. Y hay unos que dicen, la guardo aquí en el closet para que no se me pierda. Pero a la hora de votar no salimos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sí, adelante, Juan Ignacio. Me parece que ese fenómeno que está comentando el doctor es porque no hay un incentivo para votar. No hay algo que incentive votar más que el propio compromiso democrático de cada persona o en su defecto la simpatía que puedas tener con la cercanía de vida con alguno de los candidatos o candidatas, sobre todo en el aspecto y en el espectro local, que es cuando se dan estos fenómenos, la movilización del voto, el hecho de que a veces para el presidente municipal pues está participando el amigo de alguna familia, generalmente numerosas, estas cosas sí, pero mayor situación me parece que no hay. Eso creo que es un gran reto del Estado mexicano. Exactamente, Juan Ignacio. Y saben que hay que revisar porque yo he preguntado, así luego les pregunto, así como ustedes están ahorita, les pregunto, a ver, dime, ¿por qué no has votado? Es que siempre ganan los mismos. Es que ese es el problema, ¿me entienden? Me están contestando. Siempre ganan los mismos porque siempre ganan los mismos porque no salimos la sociedad civil a votar. Cuando salgamos la sociedad civil a votar, no van a ganar los mismos. Ya se llevaron una sorpresita en Nuevo León con su candidato independiente a gobernador. De repente salió toda la sociedad y votó por el independiente y ganó. Ya como les haya ido después, ya es otra historia, ¿no? Pero ganó. ¿Por qué ganó ese candidato independiente? Porque salió la sociedad. Entonces tenemos que salir, pero hay que ver también los motivos por qué no sale la sociedad, como dice Juan Ignacio. Hay que estudiarlo a fondo y promover esa cultura cívica. Y no podemos quedarnos así. Luego se nos olvida lo más importante que tenemos que hacer en México, como dice Juan Ignacio, y lo más importante es capacitar, pero a los niños, a las niñas, a los adolescentes, de que tienen que ir a votar. ¿Cuánta cultura política nos falta? ¿Cuánta cultura civil nos falta en las escuelas? O sea, lo que tiene que trabajar cultura cívica, como dice William muy bien, lo que tenemos que trabajar ya en los institutos, en los estados y el INE y también inclusive otras autoridades electorales, es fomentar el voto, difundir el voto desde las niñas y los niños y los adolescentes. ¿Saben qué? Tienen que votar por todo esto para cuando lleguen ya a la mayoría de edad, pues ya tengan esa responsabilidad y esa conciencia de que hay que votar por el que ustedes quieran, pero que hay que votar, porque yo sigo sorprendido cómo tenemos 30 años con el IFE y la mitad no sale a votar, y debe ser por algo, no es nomás así, debe ser por algo, porque les digo, lo raro es que sí tienen su credencial, pero no van a votar. Y luego, ¿dónde está la casilla? Lejísimos, no es cierto, está ahí cerquita, 3, 4 cuadras.
Todo lo que hizo el INE para poner la casilla ahí cerquita, todo lo que hizo el INE y el instituto para imprimir sus boletas, ahí están esperando 5 o 6 boletas a la ciudadana y al ciudadano un domingo, durante todo el día del domingo, y no llega. Todos son temas culturales, son temas sociales que hay que revisar por qué no llega a la mitad. Y no crean que la mitad son 2, 3 millones, la mitad son, ya estamos viendo, 41 millones de personas. Se quedaron las boletas guardadas, se quedaron las credenciales guardadas, no salieron a votar y tuvieron ahí muchas horas para salir. Algo debe estar pasando y lo tenemos que revisar a fondo y de ahí tenemos que empezar. Y después, pues sí decidir muy bien por quién votamos y luego revisarlos. A ver, ¿estás haciendo bien tu chamba o no? Y si no la estás haciendo mal, pues vas para atrás. Ahora la que sigue, voy a votar por otra opción. No te vas a reelegir, etcétera, ¿no? Pero sí hay que revisar muy bien esos puntos, porque por ahí hay un tema en México medio raro que nada más vota la mitad, la otra mitad no vota. Hay que revisar por qué. Yo pregunté en Uruguay, ¿aquí por qué vota el 90%? Ah, porque hay sanción. Pues hay que revisar esos temas. Tampoco yo no estoy de acuerdo con sancionar a los que no salgan a votar. Es un derecho y si quieres lo ejerces, si no, no lo ejerces. Pero en Uruguay hay sanción. Pero imagínense que aquí digamos, si no sales a votar, entonces no te doy tu licencia, entonces no te doy tu pasaporte, entonces no te doy tu acta de nacimiento, entonces no te doy tu título si estudiaste. No, pues eso no se puede, eso se vulnera una serie de derechos fundamentales. Yo creo que no podemos llegar a ese tema de una sanción, pero tenemos que revisar el tema, ¿no? En Uruguay sí sancionan y en algunos otros países también sancionan si no sales a votar. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, me parece que es una práctica muy extendida en Sudamérica, el sancionar, volver al voto como no solamente como un derecho, sino darle ese contenido a la obligación de votar, ¿no? Precisamente. Si no votas, pues no tienes acceso a los incentivos que podrían, no ser reducir una multa por tránsito, o incluso en los jóvenes, entrar a las universidades. Creo que por ahí podríamos este, explorarlo, pero a mí no me incomoda la idea de dotarle de un contenido al hecho de que se vea el voto como una obligación, dado que constitucionalmente está así, ¿no? Es derecho y es obligación. Me parece que le Sí, tiene contenido de derecho, pero de obligación no tiene nada en México, ¿no? Entonces no tendría como por qué espantarnos. exactamente, la Constitución habla de un derecho y de una obligación, pero sí hay que revisar y yo me enfoco mucho más a convencer a la ciudadanía, a la sociedad de que acuda a votar sin emitir algún tipo de sanción, porque podría, les digo, afectar algún otro derecho fundamental. Imagínense que me digan no puedes entrar a la universidad porque no votaste y mi derecho a la educación, que es un derecho constitucional, donde quedó. Entonces enfrentan ahí dos derechos. Hay que revisarlo y sí está, como dice muy bien Juan Ignacio, en muchos países de Latinoamérica y en otros países en el mundo está la sanción. Yo creo que hay que irnos por una cultura, como dice el compañero, una cultura cívica, una cultura política y empezar pues desde los niños, porque siempre queremos arreglar las cosas ya que estamos grandes, no saben que ya de grandes no vamos a arreglar las cosas. Las cosas y la cultura tiene que cambiar desde que somos niños, niñas y somos adolescentes. Después ya nos va a costar mucho más trabajo si algo lo hicimos durante 30 años, porque ahora voy a cambiar, ¿no? Pero si desde chicos empezamos con esa nueva cultura, creo que sí, si aplicamos talleres en todas las escuelas, que son millones de escuelas, pero si en todas las escuelas empezamos a aplicar talleres del voto y para qué sirve votar y a quiénes vamos a elegir, y ya llegamos una primaria y le decimos, miren, le presento a la senadora, ¿qué va a decir, qué van a decir en la primaria? Ah, también hay senadoras. Y si luego les digo, ahí viene la gobernadora, pues ¿qué van a pensar las niñas? Ah, también hay gobernadoras, no nomás gobernadores. Pero ya lo ven desde chicos en la primaria. Entonces, para ellos va a ser muy normal que exista una gobernadora. Para mí, pues cuando iba en la escuela no había ni una gobernadora, sí, ninguna. Entonces yo decía, pues también una mujer puede ser gobernadora, ¿y por qué en México no? ¿Y por qué no hay ninguna? Y luego buscábamos senadoras y dos, tres senadoras, diputadas, dos, tres, ¿y dónde están todas las demás, no? Ahora ya es muy normal, ministra, magistrada, senadora, ya es normal. Pero eso fue, ¿cuántos años tuvieron que pasar para tener una gobernadora? Y luego dos, y luego ya varias al mismo tiempo, pues otros años tuvieron que pasar. Pero si a los niños van educándose así, pues ya de grandes van a decir, voy a ir a votar, y se los va a hacer lo más normal ir a votar. Ahorita no sé, seguimos con un 50 que no sale. Sí, Juan Ignacio, adelante. Sí, es que para precisar, cuando hablaba yo de esto
sobre todo para los incentivos educativos. No me refiero a que si no votas, pues se limite, ¿no? No creo que vaya por ahí. Eso al contrario, va a desincentivar el derecho a votar, incluso va todavía a deslegitimar más la democracia. A lo que me refiero con estos incentivos es que si tú eres un joven de 18 años y estás por entrar a la universidad o estás en la universidad, el incentivo de que votes podría verse traducido en que el semestre tenga una cuota de descuento, ¿no? En ese sentido, ok, votaste, pues te descontamos tanto del trimestre o cuatrimestre como se pague, ¿no? De alguna manera, bueno, podría ser así. Pues eso sí es un incentivo, propiamente. Exactamente, sí, Juan Ignacio, esa es muy buena idea, dar algún incentivo, algo que te favorezca porque acudiste a votar, ¿no? Por lo menos, y entonces así incentivar a las personas, a las ciudadanas, sobre todo a los jóvenes que van a votar por primera vez, pues decirles si votas por primera vez tal cosa, ¿no? Para que desde la primera vayan a votar, ¿no? Yo afortunadamente, porque les digo afortunadamente, porque luego hay muchas veces que es completamente imposible ir a votar, pero yo afortunadamente he votado absolutamente en todas las elecciones, no me ha faltado ninguna, y les digo que afortunadamente, porque en una de esas puede estar uno enfermo, puede tener un accidente, lo que sea, y no puede ir a votar. Pero yo sí, para mí siempre ha sido una gran responsabilidad ir a votar, y ya estuve en una casilla, y fíjense, estuve en una casilla a los 19 años, y yo creo que ahí me quedó grabado porque estuve en una casilla de funcionario de casilla y vi todo lo que se hacía ese día que decía, no, no, es que cómo no voy a ir a votar si están ahí desde las 7 de la mañana, acaban a las 12 de la noche, yo nomás tengo que ir a votar, ¿cómo no voy a ir? Pero yo aprendí eso porque fui funcionario a los 19 años y me quedó grabado todo el trabajo que se hace en una casilla como para no ir a votar. Sí, adelante, William. Buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Nada más quería abundar un poquito con respecto a lo que eh, se ha venido platicando, ¿no? En cuanto a esto de la educación cívica, la cultura cívica. Efectivamente, yo creo que los espacios que se pueden aprovechar es en los colegios. Y pero que además también, volviendo un poquito también al tema de los OPLES también han tenido, creo yo, así apreciando el trabajo que se ha hecho desde el OPLES Campeche, la Dirección de Capacitación ha realizado diversos talleres y ha abierto estos convenios y a veces estos espacios de los colegios, de las escuelas, incluso para poder ir a realizar talleres con jóvenes, con niños, y entonces esta parte de la labor también es importante. Entonces, yo pienso también de que tratar de establecer una cultura, una nueva cultura cívica, también hay que ser un poquito pacientes, porque todavía dentro de la población existe aún este pensamiento que a veces desafortunadamente los niños pueden llegar con toda la ilusión de haber participado en un taller, de tener conocimientos en cultura cívica y a veces los adultos venimos un poquito ya desanimados con una serie de cosas y en lugar de hacer comentarios favorables a lo que lleva el niño a casa, pues a veces también viene el desánimo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores con los que todavía tenemos que luchar, no únicamente plantando esta semilla en la nueva juventud, en la niñez, sino que también hay que hacer un poco de más conciencia en los adultos. Esta es, creo yo, la parte un poco más delicada y difícil que aún le queda a pues yo creo que la gente, los organismos más cercanos a la gente son precisamente los OPLES. Y yo creo que ahí es donde también hay mucha materia por recorrer, mucha tarea por hacer, y yo abono precisamente a este tipo de labores para que podamos llegar a una cultura cívica más desarrollada. Es mi opinión, gracias. Exactamente, muchas gracias William por tu participación. Y sí, es que cuando pensamos en electoral, siempre pensamos hay que proteger las boletas, hay que cuidar las boletas, hay que instalar las casillas, a lo mejor se va a anular una elección, pero en el electoral también otra parte muy importante, como dice William, es trabajar con toda la sociedad, trabajar con cultura cívica, con cultura política, hacer cursos de capacitación no solamente a los partidos, sino también a la sociedad en general en las universidades, es decir, trabajar en todos lados para fomentar esta cultura política, esta cultura cívica y que el ciudadano llegue a votar, la ciudadana también llegue a votar, pero con un voto informado.
No se trata, como vemos aquí en la boleta, solamente, pues marco este y listo, no. Tengo que pensar exactamente qué voy a marcar, por qué lo voy a marcar, y luego darle seguimiento. No dejarlo ahí, ya voté por este, ya no sé ni qué hizo los 3 años en la Cámara. No, hay que darle seguimiento, ver qué hizo, si lo hizo bien, si no lo hizo mal. Votó, por ejemplo, ahorita que viene, a lo mejor dicen, a ver, ¿quiénes votan para que desaparezcan los soples y quiénes votan para que se queden? Pues hay que ver cómo votaron y por qué votaron y cuáles fueron sus argumentos. Es decir, darle un seguimiento a todo el tema democrático, no solamente quedarnos en la casilla, marcar un emblema y olvidarnos de todo, sino ver por qué marcamos ese emblema, quién es esa persona y qué hizo esa persona, ¿no? Posteriormente. Sí, adelante, Alberto. Gracias, William, por tu participación. Adelante, Alberto. Sí, por ejemplo, igual lo que habían comentado, digo, en materia electoral sería bueno que se enseñase, pues, desde la educación básica, desde la primaria, o sea, tanto a que aprendan a razonar por cómo se tiene que ir votando, o sea, eso puede estar desde la primaria, secundaria, etcétera, prepa, hasta la universidad. Eso te ayudaría a tener una educación y no solamente a votar, sino también a cumplir ciertas obligaciones, como usted menciona, usted fue funcionario de casilla, pero actualmente, o sea, uno que ha estado ahí y le toca visitar a los ciudadanos, pues muchas veces no quieren participar no les interesa, por cuestiones económicas, porque igual, si la gente no vota, pues no tiene ninguna repercusión. Igual la gente que no quiere participar te puede ser que sí, al último no va, porque lo primero que muchos te van a preguntar es, ¿y si no voy, si no participo, qué pasa? No, pues nada, no les interesa. Entonces igual puede ser tal vez no poner un castigo, pero sí dar un incentivo tanto para que la gente emita su voto, para que la gente participe. Otra que yo creo que sería muy bueno y que ayudaría a que mayor gente emita su, su voto sería realmente incorporar bien los medios electrónicos para realmente hacerlo universal, que puedas votar si no estás ahí en una casilla física, pues hacerlo a través de una computadora, hacerlo a través de un smartphone que, digo, si puede hacer transferencias interbancarias y hacer varias cosas por un teléfono, pues sería increíble que lo pudieras hacer, también poder emitir tu voto. Eso haría que creo que la votación fuera mucho mayor. Y si empezamos con una educación desde, desde la primaria, y así paulatinamente, pues los jóvenes se van a interesar, van a saber qué figuras hay, por qué se eligen, cómo eligieron a un candidato. Me acuerdo que en algún momento mi maestro cuando iba en la primaria, pues nos hacía menciones de eso, a pesar de que eso no venía en ningún libro, digo. Y fue un maestro que tuve, digamos, muy parejo, iba avanzando los años, los grados, fuimos teniendo un maestro, o sea, un maestro que a mí en lo personal, a nuestros compañeros inculcó mucho eso, y eso sería bueno que se viera desde la primaria, a través, obviamente, pues de la Secretaría de Educación. Eso ayudaría a tener una mejor sociedad en ese aspecto. Exactamente, Alberto, muchas gracias por tus comentarios, son muy importantes. Y fíjate que esa preocupación que tú tienes ya me la han mencionado varias personas que trabajan en institutos, inclusive en el INE, que en cada nuevo proceso electoral les cuesta mucho más trabajo a seleccionar funcionarias y funcionarios. Cada vez menos personas de la sociedad quieren integrarse a una casilla como funcionarias y funcionarios y deben de tener sus razones, pero es un tema preocupante porque, pues sí, a las instituciones electorales cada vez les cuesta más trabajo integrar las mesas directivas de casilla, porque como tú lo dices muy bien, siempre dicen, bueno, y si no voy, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, entonces, pues no voy a ir. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar toda la sociedad, porque también hay argumentos, pues, importantes. Muchas veces a mí me han dicho, es que la inseguridad me preocupa mucho estar ahí en la casilla. Pues hay zonas donde sí está realmente, francamente, una inseguridad en la zona, que también cuesta mucho trabajo a las autoridades instalar las casillas porque se conocen como zonas inseguras. Entonces hay que trabajar en todo el tema, como tú dices, desde la Secretaría de Educación, también el tema de seguridad pública deben estar debidamente
seguras las casillas y hay zonas en el territorio, hay que decirlo honestamente, en México, en el territorio en México, donde las zonas no son seguras. Hay que revisar todos esos temas, pues para tener un procedimiento democrático además más avanzado y como muy bien lo señalas, Alberto, empezar en todos lados, ¿no? Los niños, los adolescentes, las personas mayores, todos debemos participar en una democracia porque también estamos muy acostumbrados muchas veces, pues es culpa del gobierno, pues el gobierno somos también nosotros. Es culpa de los partidos, pero los partidos no vienen de otro planeta, somos nosotros los que integramos los partidos, somos nosotros los militantes, los simpatizantes de los partidos, entonces hay que ir trabajando una nueva cultura política para que esos nuevos partidos pues se vayan integrando con nuevas personas, con nuevas ideas y pues por tener un país mucho más democrático y yo espero que sí, les digo, si no es para el 24, pues ya nos esperaremos al 27, pero el voto electrónico también es fundamental. Hay muchos estudios en el mundo que dicen que si cuando se implementa el voto electrónico, la ciudadanía vota mucho más. Por ejemplo, hay datos en Inglaterra que dicen, pues en México vota el 50%. Y hay datos así estudiados por investigadores ingleses que dicen, cuando tengan voto electrónico vía internet, va a subir su votación del 50 al 90. ¿Quién sabe por qué? Pero si yo puedo votar de mi celular, creo que yo como si fuera un joven y tengo mi celular y me aparece la boleta durante todo el día, yo creo que en algún momento voy a votar por alguien en esa boleta porque tengo ahí la boleta en mi celular. Entonces hay estudios que dicen, no, ábranlo, háganlo electrónico, háganlo vía internet y verán que va a subir muchísimo el porcentaje de votación. Entonces a lo mejor ya veremos cuando tengamos el voto electrónico si sube, pero puede ser que sí, porque los jóvenes están muy, muy acostumbrados a que todo es electrónico, todo es rápido, todo es de mi celular. A lo mejor ya eso de salir a la casilla, hacer cola, pues sí, a lo mejor ya para un joven ya eso no es moderno, no es rápido. Un joven que te diga voy a ir al banco a depositar en mi cuenta, tú no, se le queda viendo el joven a uno y dice, pues, ¿cómo que vas a ir al banco a depositar en tu cuenta y vas a llevar aquí desde el celular? Pues, ¿cómo manejas efectivo? ¿Y cómo vas a ir al banco? Se le quedan viendo uno ahí como si fuera de otro planeta y no es que somos de otro planeta, es que somos de otra generación. Entonces ellos a lo mejor ven así la casilla, pero ¿cómo ir a la casilla y hacer una cola y esperarme a que me den las boletas y luego meterlo ahí en una cajita cada boleta? No, pues desde mi celular. Entonces, a lo mejor sí, como dice muy bien Alberto, cuando se implemente el voto electrónico y cuando puedan votar por el celular, en una de esas sí nos llevamos una sorpresa y subimos al 80, al 90% de la votación. Hay que hacer todos esos ejercicios y bueno, pues ojalá para el 2024 alcancemos a hacer alguno de esos ejercicios o por lo menos tengamos alguna muestra de voto electrónico, quizá no sean todos los distritos, pero a lo mejor puede que diga el INE de 300 distritos, pues vamos a empezar con 50 en este 2024 y ya así poco a poco, ¿no? Habrá que ver cómo lo hacemos. Aquí nos dice Noel, para el voto electrónico hay que considerar la brecha digital. Sí, aquí Noel, eso precisamente que dices Noel, se está revisando actualmente en el Senado de la República. Obviamente no hay cobertura en todo el territorio nacional. Ahí ven los anuncios de Telcel, cobertura nacional, no es cierto, ¿no? No hay cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Pero como ya me lo ha dicho varias veces Juan Ignacio en otras sesiones, pues como sucede en Brasil, lo hacemos híbrido. En algunos lugares vía Internet y en otros lugares llevamos la urna electrónica, sobre todo a zonas rurales donde no hay cobertura de Internet, entonces llevamos la urna electrónica, instalamos la casilla en la zona rural y votan vía electrónica, pero en una urna electrónica que no necesita Internet en ese momento. Podemos empezar así con un híbrido, algunos que voten en Internet, otros en urna electrónica, o si quieren, pues no en Internet, la primera que sea pura urna electrónica, pero ya dar un paso, ¿no? De la boleta de papel, siquiera pasar a la urna electrónica, donde los resultados llegan inmediatamente al centro, ¿no? De cómputo y listo. Y no andar cargando las boletas y cargando los paquetes y ya se perdió y ya lo abrimos y ya lo cerramos, que de todo esto les voy a platicar, pues yo creo que ya mañana, ahorita nada más les voy a dar algunos antecedentes, pero seguimos en nulidades y yo ya me siento como en siglo pasado, platicarles de nulidades, qué hacemos con la casilla, qué hacemos con la boleta, qué hacemos con esto y otro, porque pues sí, ya es un tema que ya debería estar superado, ¿no? Pero no lo hemos superado y como dijo el otro compañero, ya superamos el tema bancario, el económico, ya hacemos transferencias desde el celular y todavía en lo electoral seguimos
años y años con la desconfianza en los famosos resultados en las elecciones. Tenemos ya que superar esa barrera, tenemos que quitar esa barrera, que ya no haya desconfianza en los resultados electorales, porque yo les voy a decir una cosa, desde hace muchos años las boletas ahí están. Ya el problema electoral no son las boletas. Las boletas están en el paquete, se han hecho recuentos durante los últimos 20 años, se han abierto paquetes y resulta que abren los paquetes, ahí están todas las boletas y coinciden con la lista nominal. Entonces el problema no está en los paquetes, no están las boletas. Hay problemas en materia electoral, pero son otro tipo de problemas ya. Suceden los problemas y las irregularidades por lo general en las campañas. Pero ya el día de la jornada electoral, quien cuenta los votos somos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Ahí están las boletas, piden recuento, se vuelve a contar todo, ahí están los datos. Por ejemplo, el último recuento que se hizo a nivel estatal fue en Campeche. El año pasado la Sala Superior ordenó en Campeche volver a contar todos los votos de toda la elección de la gobernatura, sin excepción. En Campeche se volvieron a abrir todos los paquetes, se volvieron a contar todos los votos en 3 días, lo hizo el Tribunal Electoral. Ahí estaban todos los votos, ahí estaban los resultados. No varió prácticamente el resultado final de la elección. ¿Qué nos dice esa última elección de Campeche en el 2021? Sí se contaron los votos, sí llegaron a las urnas, sí estaban ahí en las actas, había algunos errores en el llenado del acta o en el cómputo de los votos, pero las boletas ahí estaban, nunca se perdían. Luego por ahí dijeron, no, es que hay boletas apócrifas, hay boletas falsas. No salió ni una sola boleta falsa. Ahí estaban todos los resultados. Y en la elección presidencial de 2006 se abrieron muchísimos paquetes en 220 distritos. Ahí estaban todos los votos. En el 2012 también volvieron a decir, abran todos estos paquetes de todos estos distritos. Se abrieron en el INE y en el tribunal. Ahí estaban. El problema ya no es en las casillas en materia electoral. Por eso yo creo que ya está preparado el país y la sociedad y los partidos para tener un voto ya electrónico y no, para, ojalá ya en el 2025 ya no me escuchen dándoles este clase de nulidades, ojalá hablemos de otro tipo de nulidades electrónicas o lo que quieran, pero ya no me escuchen con este tema de qué hacemos en la casilla, con los votos y con las boletas impresas, ¿no? Solamente les voy a dar rápidamente los antecedentes de lo que vamos a ver mañana en este sistema de nulidades. Vamos a hablar de la nulidad de un voto, cuando se anula un voto, vamos a hablar de los criterios del tribunal desde hace muchos años en materia de nulidades, luego cuáles son las causales de nulidad. Aquí el sistema es muy particular, como les decía, porque si se anulan los votos en una casilla, se anulan todos, también del partido político que impugnó la votación en esa casilla, también se anulan sus votos. Luego una vez me llegó una sorpresa, llegó un expediente al tribunal, lo revisé y fíjense, en esa casilla el PAN tuvo 100 votos, el PRI 98 y el PRD 96. ¿Saben quién impugnó la votación? El PRI, que tenía, no, el que impugnó la votación fue el PRI que tenía 98, porque el PAN había tenido 100 y el PRD 98. Y entonces yo dije, bueno, es que si el PRI tiene razón, le van a quitar 98 votos del cómputo distrital. Claro, al PAN le van a quitar 100, sí, pero al PRI 98 y al PRD 96. Y luego en esa casilla el verde tuvo 18 y el PT tuvo 7. Entonces, si se anula la votación en la casilla, al PT le van a quitar 7 y al verde 18. Pues total, que sí se anuló la votación en la casilla. Entonces, del cómputo distrital le quitaron 100 al PAN, 98 al PRI, 96 al PRD, al verde 18 y al PT solamente 7. ¿Quién salió ganando con esa impugnación? Pues el PT, que nomás le quitaron 7 votos. Y el que impugnó, que fue el PRI, le quitaron 98. Entonces, ¿le convino al PRI impugnar? Pues no sé, porque al PAN, que había ganado la elección, sí le quitaron 100, pero también al PRI 98. Entonces hay que ver, hay que revisar todo ese tema, porque es un dato muy curioso del sistema de nulidades, pero también se van mis votos cuando impugno la nulidad de la votación recibida en una casilla. Y bueno, ¿cuáles son las distintas etapas en el sistema de nulidades? Primero, anular un voto, luego anular una elección. ¿Quién anula un voto? Hay varias formas de anular un voto. Primeramente, lo puede anular el elector. Si se lleva la boleta a su casa, que ya nos ha sucedido, pues ya, anuló su voto.
En vez de meter la boleta a la urna, se la llevó a su casa. Y ahí van a estar los funcionarios hasta las 3 de la mañana y no les van a coincidir. Conforme a la lista nominal 100, boletas en la urna 99. ¿Por qué? Porque un ciudadano se llevó el voto. Ya no coincidieron esos resultados y el tribunal dice que si no coinciden esos resultados, hay que abrir el paquete y volver a contar todo, pero de todos modos no se va a subsanar el error porque resulta que un elector se llevó la boleta a su casa. Otros sucesos que pueden suceder. Pues marqué 2 en la boleta, 2 emblemas, pero resulta que no son de la coalición, entonces se anula el voto, será un voto nulo. Hay que tener mucho cuidado en estos casos porque ya ha sucedido en muchas elecciones. Sobre todo esto de las elecciones concurrentes ha provocado un gran error en la ciudadanía. Por ejemplo, 2024, vamos a tener presidencia, senadurías y diputaciones. Bueno, imagínense que en el 2024, les voy a decir el nombre del partido para que quede más claro, pero es invento, yo no sé qué vayan a hacer, pero imagínense que Morena va con PT 2024 en coalición, pero en presidencia, en senadurías no y en diputaciones tampoco. Entonces va a llegar el elector y va a decir, la coalición PT Morena, voy a votar por la coalición PT Morena. Le van a dar su boleta de presidencia, de senadurías y de diputaciones, 3 boletas. Y en las 3 marca PT Morena. Pero resulta que en senadurías no van en coalición y en diputaciones ya anuló su voto y no se dio cuenta. Y luego va a decir el ciudadano, ¿y a mí quién me dijo que iban en presidencia de la República en coalición, pero en senadurías no? Bueno, pues nadie te dijo, pero la boleta sí dice claramente, marcó solamente uno. Entonces ya han pasado muchos casos así en México, donde dicen, pues PRI verde, bueno, marco PRI verde en diputados, marco PRI verde en senadurías y marco PRI verde en presidencia de la República. Y luego se entera el ciudadano, PRI verde nada más iban en presidencia, no en diputaciones, y ya se anularon esos votos, y el ciudadano ni cuenta se dio. Y el ciudadano quería votar por el PRI, por el verde, y nadie le dijo que no iban en coalición. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todos esos votos se van a tener que anular porque le va a decir la autoridad al ciudadano, es que, ¿qué crees? En senadurías no iban en coalición, marcaste los 2, se anula el voto. Por eso hay que leer detenidamente la boleta para saber que en los 2 emblemas viene el mismo nombre del candidato. Es la única forma de saber si van en coalición o no, que el nombre del candidato sea el mismo. No vaya a ser que marquemos así rápido PRI verde y resulta que en senadurías no van en coalición y ya no sirvió de nada nuestro voto. Esa es otra forma de anular el voto. Luego también, ¿quiénes anulan el voto? Pues las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Los escrutadores, cuando sacan los votos, pues ellos son los primeros que toman la decisión si un voto es válido o un voto es nulo. A ver, si sale una boleta donde la marca está dentro del recuadro, pero la marca es denostativa, ¿qué hacen ustedes en la casilla? ¿El voto es válido o nulo? Imagínense que la marca diga, que se vaya, ya saben a dónde. ¿Es válido o nulo el voto? A ver, adelante, Alberto. Para mí sería nulo. Porque es denostativo, ¿no? Más que, bueno, yo lo he entendido así, igual, me pueden corregir. Antes, bueno, lo que yo era que muchos los que eran funcionarios nada más iban es que tiene que ser una X. Y si salía tantito, lo invalidaban, etcétera. Y ahí hubo una jurisprudencia, más que nada es la intención que entendí que es la intención del ciudadano al poner una marca. Pero también sea una anotación, pues más que la intención de emitir sufragio por ese partido, candidato, coalición, más que nada está expresándose de alguna manera o poniendo una expresión por una inconformidad, etcétera, puede ser a los partidos, al mismo sistema, etcétera, o sea, y más que ya no sería tanto un voto, sino una expresión, se estaría expresando de una forma, expresándose nada más y no tanto ya emitirá su voto. Entonces, en lo personal yo lo tomaría ahí como un voto nulo, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Exactamente, Alberto, y así lo ha señalado ya en distintos recuentos y en distintas ocasiones la Sala Superior ha señalado, el voto va a ser válido cuando se advierta cuál es la voluntad del elector. Si la voluntad es votar por ese partido, el voto será válido. Si la voluntad no es votar por ese partido, pues el voto será nulo. Hay que advertir, independientemente cómo venga la marca.
Yo como escrutador o después como funcionario en el INE o en el tribunal, pues lo primero que tengo que revisar es tratar de deducir por quién quería votar. Si esa marca nos alcanza para deducir por quién quería votar, pues sirvió la marca. Si no, el voto será nulo. Y luego no es una marca. Y una vez me apareció en un recuento una boleta que tenía todas las emblemas una palomita y un emblema una cruz. O sea, todas las boletas marcadas. Pero si todas los emblemas tenían una palomita y un emblema tiene una cruz, ¿por quién quería votar? Por el emblema con la cruz. Y todas las palomitas en los demás, quién sabe por qué le puso palomita a todos los demás emblemas, pero las reglas de la lógica, la sana crítica, la máxima experiencia nos dicen que el ciudadano marca con una cruz. Puso una cruz en un partido y una paloma a todos los demás. Entonces eso se puede interpretar cuál es la intención, pues votar por el que tiene la cruz, ¿no? Y los demás, pues tienen una paloma, no sé por qué les puso la paloma, pero imagínense, era una boleta con todos los emblemas con marca. Entonces, desde ahí ha dicho el tribunal, así como en esos y otros casos, ha dicho, si tú adviertes por quién quería votar, pues dale el voto a ese partido o a esa candidatura. Si de plano no sabes por quién quería votar, pues no le des. Por ejemplo, otra que me salió una vez, también me llamó mucho la atención, decía, en el rubro o en el apartado, candidatos no registrados, ¿saben qué puso? Quiero votar por Manuel López Obrador. No marcó ningún emblema, pero en el rubro candidatos no registrados pone, quiero votar por Manuel López Obrador. ¿Para quién iba el voto? Pues para Andrés Manuel López Obrador, aunque esté la marca en el rubro de candidatos no registrados. Porque si acudimos a la ley va a decir, no, la marca que esté en candidatos no registrados no cuenta. Eso dice la ley. Pero ya en el caso práctico, si nos está poniendo con su propia letra, quiero votar por Andrés Manuel López Obrador, pues ni modo que digamos, no sé por quién quería votar. Pues claro que sabemos por quién quería votar. Pues quería votar por este candidato. A lo mejor no le damos el voto a ningún partido porque no marcó ningún partido, pero de que quería votar por el candidato tal, pues quería votar. Entonces el voto va para. Entonces siempre no hay que irnos directamente a lo que gramaticalmente dice la ley, hay que irnos, como muy bien lo señalas, Alberto, a cuál es la voluntad del ciudadano o de la ciudadana. Si advertimos por quién quería votar, el voto será válido. Eso también aplica en el siguiente momento en que se van a revisar los votos. Ya se revisaron en la casilla. Si alguien no está de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la casilla, entonces le dice al INE, ya en el Consejo Distrital, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con el acta de escrutinio y cómputo, no estoy de acuerdo con estos votos, con esta distribución que se hizo en la casilla, con esta calificación de los votos que se hizo en la casilla, entonces va el partido político ya al Consejo Distrital y cuando se hace el cómputo en el Consejo Distrital, impugna esas actas y entonces el Consejo Distrital del INE va a tener que abrir los votos, ¿no? Por ahí hay un caso medio extraño que ya luego vamos a revisar, que dicen, bueno, cuando la diferencia en ese distrito es de menos de un punto porcentual, entonces aplica el recuento total. Si te ganaron por menos de un punto porcentual, entonces hay que abrir todos los paquetes, por ley. Nada más que creen que dice la ley. Lo debe de solicitar el segundo lugar. El recuento total, es decir, que se abran todos los paquetes, eso lo debe solicitar el segundo lugar. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso, porque, ¿y por qué el tercer lugar no puede solicitar el recuento total? ¿O por qué el cuarto lugar no puede ser? ¿O el quinto? ¿Por qué solamente el segundo? ¿Que solamente el segundo tiene derecho al recuento? ¿El tercero no? ¿El cuarto no? ¿El quinto no? ¿Por qué dice la ley solamente el segundo lugar? Podrá solicitar ante el INE o ante el Instituto Estatal Electoral un recuento de todos los votos, si el resultado es muy cerrado. Pero sigue ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué nomás el segundo lugar? ¿Que el tercero ya no tiene derechos? ¿Ya no puede solicitar recuentos si el resultado es muy reservado? Porque quedaste en segundo lugar, ya no tienes derecho a solicitar recuento. Hay que ver esos temas, por eso les digo, nunca hay que confiarnos estrictamente en lo que dice la ley. Tenemos que dejar de ser personas que solamente analizan la ley, tenemos que tener criterios que vayan más allá de la ley para proteger principios constitucionales, como puede ser debido proceso, tutela judicial efectiva, en fin, cualquier principio que marca la Constitución va más allá de la ley, como porque soy el tercer lugar, ya no tengo derecho a recuento total, ya no lo puedo solicitar, ni en el tribunal, ni en el instituto, ¿no? Pues hay que ver.
¿Por qué le puso la ley el segundo lugar? Solamente porque dijo, yo creo que el más afectado es el segundo lugar, porque es el que más se acercó al primero. Pero no por eso ya el tercero y el cuarto y el quinto ya no van a tener derecho, también son partidos políticos, también participaron en una elección, ¿por qué no van a poder pedir el recuento de votos? Entonces ahí siempre hay que reflexionar sobre lo que dice la ley. Y finalmente nos hacen el recuento en el instituto. Y fíjense lo que también dice la ley, si ya te hicieron el recuento en el instituto, ya no te lo pueden hacer en el tribunal. Pero viene la pregunta, ¿y si me lo hicieron mal en el instituto? Por ejemplo, un caso sencillísimo. Si en el instituto dijeron, este voto es nulo, y yo digo que ese voto es para mi partido, pero ya en el instituto me dijeron que es nulo. Primero en la casilla me dijeron es nulo. Me fui al consejo distrital y ya las consejeras y los consejeros en pleno me dijeron, es nulo. Y entonces la ley dice, ya no puedes ir al tribunal porque ya te abrieron el paquete en el instituto, ya te calificaron los votos en el instituto. Pero la pregunta es, ¿ya no puedo ir al tribunal? ¿Qué dice la Constitución? Claro que sí puedes ir al tribunal. Y si le dices al tribunal que hubo errores en el recuento que se realizó en el instituto, pues el tribunal tiene que revisar si es cierto o no y si hay errores o no. Y si hay errores por parte de la autoridad administrativa, el tribunal los tiene que subsanar y te tiene que volver a abrir el paquete. Entonces, fíjense, por eso llega el recuento de votos hasta el tribunal. A pesar de que la ley dice, si ya te lo hicieron en el instituto, no te lo pueden hacer en el tribunal, pero el tribunal dice, no, es que si llega el partido y me demuestra con algunas pruebas indiciarias que hay errores en el recuento que se hizo en el instituto, yo como tribunal tengo que abrir otra vez los paquetes y volver a hacer el recuento, lo que sucedió en Campeche. Finalmente, el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, ordenó un recuento total en las elecciones de Campeche, a pesar de que el Instituto Electoral de Campeche ya había abierto algunos paquetes, había recontado algunas boletas, dijo el tribunal, vamos a volver a contar todo porque aquí llegó el partido con una serie de irregularidades que está señalando, para darle certeza y transparencia al proceso, pues vamos a abrir todos los paquetes. Que les digo, dentro de esas situaciones se decía que había boletas apócrifas, que había boletas falsas, pues yo estuve ahí presente en ese recuento y en la mesa en donde yo estuve en el recuento, pues por lo menos en mi caso personal no salió ninguna sola boleta falsa. Pero habrá que hacer el recuento pues para garantizar certeza, transparencia al proceso electoral. Entonces, ojo, cuando estén por ahí, si algún día son consejeras o son consejeros, o en este momento son consejeras o consejeros, o magistrados, si tienen por ahí duda de abrir o no el paquete, ¿saben qué? Abran el paquete. Si hay duda, ¿para qué? No lo voy a abrir, no. Pues para darle certeza y transparencia al proceso, mejor abrimos el paquete enfrente de todas las representaciones de los partidos políticos y se acabó el problema. No, que la ley dice que no, que sí, que la Constitución. Mejor lo abrimos y le damos transparencia al proceso electoral. Así pasó en el 2006. Se decía, no, ¿por qué el tribunal va a abrir los paquetes? No está en la ley que el tribunal abra los paquetes, ¿por qué los va a abrir? Pero llegó la coalición que quedó en segundo lugar y dijo, quiero recuento total, voto por voto, casilla por casilla. Ya mañana les platico ese asunto de la elección presidencial que fue muy interesante, pero finalmente la Sala Superior dijo, vamos a abrir todos los paquetes que se puedan abrir. Y enfrente de todos los partidos, y vamos a contar todo para que no haya ningún problema, certeza y transparencia al proceso. Pero mañana les platico todo lo complicado que fue para la Sala Superior abrir paquetes en todo el país. Estoy hablando de 300 distritos electorales y ni siquiera existía la figura del recuento por parte de un tribunal. Entonces, ¿por qué lo abrió el tribunal? ¿Por qué le dio entrada? ¿Por qué abrió todos los paquetes? Y luego, a ver, 300 distritos, en el tribunal no había 300 secretarios de estudio y cuenta, pero ni de broma. Entonces, ¿quién iba a abrir los paquetes? Ya mañana platicamos esos temas y de ahí entró la figura del recuento por parte de un tribunal electoral y a partir de 2006 dijo el tribunal electoral, los tribunales electorales en los estados también pueden abrir paquetes y el tribunal electoral del Poder Judicial también puede abrir paquetes y eso que dijo el tribunal en el 2006 después se plasmó en la ley en el 2007. Acuérdense, mucha jurisprudencia que emite el tribunal posteriormente se plasma ya en la legislación. El tribunal se adelanta a la legislación porque obviamente primero llegan los casos al tribunal y los legisladores no pueden advertir todo lo que pueda pasar en un proceso electoral. Cuando llegan los casos al tribunal, el tribunal resuelve, emite criterios y después esos criterios ya se plasman en la legislación.
Bueno, vamos a ver mañana esos temas y algunas causales de nulidad que por ahí llaman la atención. Por lo pronto, pues ahora les agradezco mucho a todas y a toda su atención, su participación, y bueno, nos vemos mañana, como dicen por ahí en la televisión, a la misma hora, en el mismo canal, para seguir revisando algunos temas. Como dice aquí William muy bien, las fuentes del derecho también es un tema muy importante que se tiene que revisar. No solamente tenemos a la ley, tenemos otras fuentes del derecho muy importantes. También hay que distinguir, luego es otro tema que por ahí lo podemos discutir en otra ocasión, cómo nace el derecho anglosajón, cómo el sistema anglosajón y cómo está el sistema también codificado. Una cosa está en leyes, otra cosa es costumbre, precedentes, pero todo se tiene que revisar siempre para un próximo proceso electoral. Bueno, por lo pronto les agradezco mucho a todas y a toda su atención y nos vemos mañana nuevamente para seguir tocando algunos temas relacionados con la materia electoral y con el sistema de nulidades. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Gracias a todas y a todos. Ah, y les digo también, los que todavía no habían tenido curso conmigo, aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes para cualquier tema de este diplomado y también cualquier otro tema de la materia electoral o de la Escuela Judicial Electoral. Estoy a sus órdenes ahí, no solamente en este diplomado. Cualquier duda que tuvieran relacionada con la materia electoral o con los cursos de la Escuela Judicial Electoral, ahí estoy a sus órdenes, pueden escribirme en cualquier momento. Y mañana, terminando la sesión, si alguna de ustedes o alguno de ustedes quisiera esta presentación, pues me escribe a mi correo electrónico y yo con todo gusto les contesto mandándoles esta presentación. Gracias a todas y a todos, y también le agradezco mucho al ingeniero Alejandro Galván que le dio seguimiento al curso de hoy, porque quiero decirles que hace rato tuve otro curso de 9 a 11 y se me fue el internet 3 veces y terminé en el celular, ¿no? Afortunadamente en esta sesión de 11 a 1 no hubo ningún problema, gracias al ingeniero Alejandro Galván que le dio seguimiento, no nos pasó nada. Espero que mañana tampoco se nos caiga el sistema, porque ahorita está de moda que se anda cayendo el internet, porque ya todo el mundo estamos en línea, ¿no? Gracias a todas y a todos, y ahí está mi correo, apúntenlo, y mañana si alguien quiere la presentación me escribe y se las hago llegar. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana. Hasta luego a todas y a todos, cuídense mucho, estén muy bien.